¿Sabes cuáles son las diferencias entre los delitos dolosos y los imprudentes? Hola, soy Romy Chan y esto es Al Derecho y al Revés. Cuando se comete un delito, el Estado debe sancionar tomando en cuenta la gravedad de lo que se ha hecho. Esto hace que, para que un juez pueda imponer una pena, siempre deba tomar en cuenta si nos encontramos frente a un delito doloso o si nos encontramos frente a un delito culposo. Pero, ¿qué diferencia hay entre un delito cometido con dolo de un delito cometido con culpa? ¿Por qué es relevante esta distinción? ¿Siempre es necesario que un juez distinga entre estos dos conceptos? En definitiva, es indispensable que para emitir una condena, un juez establezca si la conducta ilícita fue realizada con dolo o si fue realizada con culpa. Así, por ejemplo, mientras el homicidio doloso se sanciona con una pena que va entre los 6 a 20 años de cárcel, el homicidio culposo se sanciona con una pena máxima de apenas 8 años. Esta distinción también es relevante en la medida en que no todos los delitos se sancionan en sus modalidades dolosas y culposas. Así, por ejemplo, el delito de daños a la propiedad solo se sanciona penalmente en su modalidad dolosa, pero nunca en su modalidad culposa. De manera que nunca se irá preso por haber roto por descuido un cofre de cristal, pero sí en caso de romperlo con la voluntad de dañar el bien y perjudicar a su propietario. Ahora bien, existen varias teorías que sirven para explicar la diferencia entre el dolo y la culpa. En este programa nos centraremos en la teoría que mayoritariamente es aplicada por nuestros tribunales y por los diversos especialistas, es decir, en la teoría volitiva del dolo. La teoría volitiva, o teoría de la voluntad, establece que el dolo es conformado por la suma de dos elementos: el conocimiento y la voluntad. En función a estos elementos pueden distinguirse 3 tipos de dolo y 2 tipos de culpa o imprudencia: el dolo directo, el dolo de consecuencias necesarias, el dolo eventual, la culpa con representación y la culpa sin representación. En el dolo directo, llamado también dolo de primer grado, el sujeto que comete el delito se representa que con su actuación algo malo ocurrirá, realizando dicha acción lesiva con la voluntad de que lo malo ocurra. Así, por ejemplo, quien le tira un balazo a una persona antes de disparar, se representa que con dicha acción puede matarla, disparándole justamente por querer acabar con su vida. En este caso, quien realiza el delito conoce y se representa que con un disparo puede matar a alguien y quiere hacerlo, realizando así un homicidio con dolo directo. En el dolo de consecuencias necesarias, el sujeto también se representa que con su acción algo malo puede ocurrir y quiere que eso malo ocurra, pero únicamente en tanto es una consecuencia necesaria e indispensable para alcanzar un objetivo principal. Así, por ejemplo, quien coloca una bomba en el auto de un empresario para matarlo, a pesar de conocer que siempre es trasladado por su chofer, en el caso en que la bomba explote y mate a ambas personas, realizará un homicidio con dolo directo respecto del empresario y un homicidio con dolo de consecuencias necesarias respecto del chofer. En el dolo eventual, el sujeto también se representa que con su conducta algo malo puede ocurrir, pero a diferencia de los otros casos, no desea que eso malo ocurra. No obstante ello, se le sanciona por dolo eventual por haber actuado mostrando un menosprecio por el bien jurídico protegido. Para ejemplificar este caso, imaginemos que Apolo deseara conquistar a Afrodita y para ello decidiera pasar a toda velocidad con su camioneta nueva por la puerta del colegio en el que Afrodita trabaja como profesora.
Si justo antes de acelerar, Apolo se representara que con ello puede atropellar a algún niño y a pesar de eso, sin importarle esa vida, acelerara y lo atropellara, respondería por un homicidio por dolo eventual, por haber mostrado un manifiesto desprecio por la vida del niño y haber actuado en la creencia de que el atropello era problema del niño por cruzar mal la pista y no el suyo. En este caso, Apolo tendría que responder con una pena que va entre los 6 a 20 años de prisión. El dolo eventual presenta problemas de distinción respecto de la culpa con representación o culpa consciente, ya que en esta última, al igual que en el dolo eventual, el sujeto se representa que con su conducta algo malo puede ocurrir y no quiere que eso malo ocurra, pero continúa actuando en la confianza de que podrá evitar el resultado. Es decir, a diferencia del dolo eventual, en el que el sujeto asume la producción del resultado y muestra un menosprecio por el bien jurídico, en la culpa con representación, el sujeto confía en que nada malo va a pasar y en que en todo caso podrá evitar que lo malo ocurra. Así, en el ejemplo de Apolo y Afrodita, si justo antes de acelerar, Apolo se representara que con ello puede atropellar a algún niño y a pesar de ello acelerara confiando en su destreza como piloto para evitar cualquier accidente, igual respondería por el homicidio, pero no por dolo eventual, sino por culpa con representación. A fin de recordarlo, podríamos decir que la culpa con representación cuenta con el eslogan creado por una conocida compañía de seguros, en tanto operará cada vez que nosotros actuemos diciéndonos a nosotros mismos, como dice la canción, todo va a estar bien, pase lo que pase, todo va a estar bien. En estos casos, a fin de distinguir entre el dolo eventual y la culpa con representación, deberá atenderse a los indicios alrededor del caso que nos sirvan para evidenciar si el sujeto actuó mostrando un menosprecio por el valor protegido o confiando en su destreza para hacer que todo esté bien. Por último, en la culpa sin representación, llamada también culpa inconsciente, quien actúa lo hace sin representarse que con su conducta puede generar un resultado negativo, sancionándosele a nivel penal justamente por, a pesar de no habérselo representado, tener la obligación de hacerlo. Así, por ejemplo, el electricista que deja un cable de luz sin protección para tomarse una siesta y luego de despertar encuentra a una persona electrocutada por haber pisado el cable suelto, deberá responder por un homicidio por culpa inconsciente, dado que, si bien no se representó el resultado muerte, ni tampoco lo quería, debió haberlo hecho y por tanto haber actuado conforme con las reglas de cuidado propias a su profesión de electricista, como es el caso de dejar los cables protegidos. Vemos entonces que la gravedad de la sanción no será la misma si se trata de un delito doloso o de un delito imprudente, razón por la que es indispensable que todos conozcamos la diferencia entre estas figuras. En el próximo programa hablaremos sobre las lesiones a la salud y aplicaremos los conceptos analizados hoy para distinguir las lesiones dolosas de las imprudentes.